A finales del pasado siglo, tuve la suerte de hacerle a Débora una entrevista at large, la última que concedió. En realidad fue una conversación. Al principio un poco fría, pero tras los minutos iniciales lo pasamos bien, nos reímos y nos miramos con afecto del bueno. Peter siempre estuvo pendiente, o bien traduciéndole a ella algo que no me había entendido, o al revés, aclarándome a mí algún término o el sentido de una frase que mi inglés de Mango Institute no podía descifrar. No es que Peter fuera Helen Scott, mediando entre Hitchcock y Truffaut en la famosa entrevista que hicieron en 1962. Pero sí, es cierto que Peter nos despejaba dudas continuamente y lograba que un fluido de alegría y relax fuera rodeándonos a Débora y a mí. Quiero recordar que comenzamos después de un ligero almuerzo, paramos en un par de ocasiones y terminamos al anochecer, justo a la hora de cenar. Peter servía agua con gas para Débora y whisky con soda para mí, y mucho más tarde preparó gin tonics para los tres. Docenas de gatos, no exagero, siguieron, yo diría que muy concentrados, nuestra charla. Se iban unos y venían otros, de todos los colores, canelas, grises, negros, pardos, gatos y gatas silenciosas, sedentarias, con esa mirada oblicua de los felinos que te hace pensar en el Egipto de los faraones. Peter era un enamorado de los gatos, decía que eran muy inteligentes y misteriosos. Cuando terminamos de hablar, ya estaba la barbacoa lista. Débora se tomó una copa de vino tinto. A mí Peter me preparó un dry martini tan seco como el desierto de Mojave, muy parecido a los que hacía mi inolvidable Alfredo Landa. Después de cenar, Débora se retiró. No había visto los puentes de Madison y le habían regalado una copia en vídeo. Peter y yo le aseguramos que era extraordinaria y que Meryl Streep hacía quizá la mejor interpretación de su carrera y también Clint. Nos abrazamos. Débora me besó en la mejilla y me dijo gracias en español. Olía a dama de noche. La noche y Débora. Peter y yo nos quedamos parloteando de la suerte que tuvo de conocer a Lubitsch, de su amistad con Wilder y Wyler, de Irving Shaw, su amigo más querido, de Hemingway, un tipo encantador y difícil, como Luis Miguel Dominguín, me secreteó. Luego llamamos un taxi que me llevó en 5 minutos al Hotel Los Monteros donde me hospedaba. Hasta que falleció, Peter y yo fuimos amigos nada peligrosos. Se fue con Mr. Jordan unas semanas después de irse Débora. Hablé con él 3 días antes de que le ingresaran en el hospital por molestias estomacales. Me dijo que estaba bien, terminando el libro sobre el Hollywood que conoció y al que iba a llamar Montaje. Un capítulo de Montaje lo había dedicado Peter a Louis Brooks, Chaplin y el escritor Mankiewicz, ahora de actualidad por la estupenda película de Fincher. Yo diría que Peter Biertel era una mezcla sensacional entre Stefan Zweig y John Steinbeck, entre el imperio austrohúngaro y el este del Edén, California. Y así es como presenta, perdón que he perdido mis gafas, y así es como presenta José Luis García esta, maravillosa entrevista, como dice, conversación, charla, este libro homenaje, Paul Villavoy, a una de las más grandes actrices que verán los tiempos. Sí, lamentablemente, para muchas generaciones actuales, olvidada, ¿no? A pesar de ser un hombre señero del Hollywood clásico y de estar en títulos como De aquella eternidad, El rey y yo y tantas otras, sí es una actriz que ya en su época era una actriz conocida, pero no llegó nunca a ser una estrella, curiosamente. Y sin embargo, para los que la admiramos y la queremos, no podemos pensarla más que con ese aura de Débora Kerr. Y este libro es reeditado, ya se había editado en su día. Es una delicia, por el tema el tono de conversación que tiene, más que de entrevista, aunque se tratan todos los temas artísticos de la carrera de Débora. Y como digo, el tono es una delicia y aparte es una conversación, diálogo en que el entrevistado, por así decirlo, el que lleva la batuta de las preguntas, en este caso José Luis García, nunca se pone por encima de con quien está charlando o entrevistando, ¿no? Hace unos años, recuerdo que Trueba entrevistó a Woody Allen, no recuerdo a raíz de qué título, de qué película estrenaba Woody ese año, y leerlo fue absolutamente bochornoso porque Trueba hablaba más de sí mismo que de Woody Allen. De hecho, le repreguntaba a Woody Allen para que Woody Allen le hablara de sus películas. En este caso no, en este caso la estrella es Débora.
José Luis García únicamente muestra su conocimiento de la carrera y del cine y, como digo, es una absoluta delicia. Aunque aunque uno no tenga mucha idea de quién es Deborah Kerr, creo que le fascinaría leerlo e inmediatamente después de leerlo iría a alguna plataforma o su biblioteca y cogería una película para revisar algún detalle que haya aportado Débora en esta conversación. Te devuelvo, digamos así, la pregunta del millón. ¿Qué película cogerías tú después de leer o releer el libro de José Luis García sobre Débora? Es muy difícil. Pues mira, voy a escoger una película que ella misma no le da mucha importancia y se sorprende en la conversación que tiene con García, porque García la adora, que es Tú y yo. Que ella dice, para García su mejor interpretación, de Deborah Kerr, quiero decir. Que ella en el libro dice que sí, me preguntan mucho por ella las mujeres en el supermercado. Claro, esa maravilla de la comedia romántica con otro as de Hollywood como era Cary Grant, pues bueno, es una maravilla. Entonces, aunque tiene muchos títulos, ahora mismo se me ocurre ese, porque bueno, además aporta mucho del estilo sutil y talentoso de Débora, que era capaz de pasar muy sutilmente de la comedia al drama y al melodrama, como nadie. Es que además es el año 57, al que da mucha importancia a García, porque Deborah Kerr reúne 3 películas, pero que les dejamos que las descubran, tal y como las cuenta ella también en el libro. Pero es que ese año en concreto es uno de los años grandes de Deborah Kerr. Pues una delicia cinéfila, pero una delicia periodística, ¿lo dices? Más de 1 y más de 15 deberían aprender de cómo, cuando tienes a alguien como Deborah Kerr, tú con que digas 2 frases, 2 palabras, para que el personaje enganche, que siga hablando y tú escuchando, que es lo que debe hacerse. Y tenemos hoy a alguien en el programa que ya nos visitó en otra ocasión y que también sabe mucho de esto, sabe mucho de escuchar, sabe mucho de preguntar, sabe mucho de investigar, sabe mucho de periodismo, pero cada vez va demostrando más, sabe mucho de literatura también, porque lo que investiga, lo que conoce, lo que se encuentra, lo que imagina, ahora nos lo dice, lo construye, lo reúne en novelas estupendas como esta recién publicada, La ley del padre, que es una auténtica maravilla. No se puede dejar de leer. Tienes que llegar al final. Cuando llegas al final es cuando respiras y entonces empiezas a reflexionar, caramba, en la sociedad que retrata como solo él sabe hacer y como él conoce. Carlos Augusto Casas, bienvenido de nuevo al Arpa de Bécquer. Muchas gracias, un placer estar aquí, Óscar. La ley del padre. Caramba, es una nueva. Pero es que estamos regidos por la ley del padre, ¿eh? Tú lo demuestras. Sí, bueno, hablabas antes de mi faceta como periodista. Al final, cuando uno empieza a escribir ficción, se da cuenta descubre cuáles son sus obsesiones, ¿no? Y una de ellas, aunque no lo haga conscientemente, pero al final siempre el periodismo aparece en mis novelas. No solamente como recurso, porque es verdad que para la novela negra o para el thriller, introducir un personaje que sea periodista te ayuda mucho por esta faceta que tenemos de cambiar muy fácilmente por la profesión de ambientes y de conocer distintos ambientes, algunos de ellos en principio antagónicos, pues te ayuda mucho, sobre todo a hacer las novelas verosímiles. La ley del padre es una de esas novelas que a mí me gusta porque no es fácil desgranar el argumento. Entonces, para no caer en el spoiler, uno no cuenta. Pero, entonces sí, ¿cuál fue tu punto de partida? O sea, ¿cómo empezó la ley del padre a nacer en tu interior como escritor, no como periodista? Para mí esa es la pregunta más difícil que siempre me hacen de cómo nació la novela, porque es muy complicado Se cuentas mucho, claro. No, y sobre todo es muy complicado saber el momento exacto, sí, ¿no? en el que o la idea... ¿Pero cuál fue ese cabo del que tú empezaste a tirar? ¿O qué yo hubo? creo, tampoco estoy muy seguro, pero yo creo que fue un artículo que leí hace bastante tiempo, pero que me dejó bastante trastocado, en el que hablaban de un informe sobre altos ejecutivos y directivos de empresa. Y en este informe decían que el mayor requisito, el elemento
diferenciador para que la empresa realmente eligiera a un tipo de gente como ejecutivo o como grandes directivos, era la agresividad. Más que conocieran su trabajo, más que fueran buenos No, era la agresividad. Y entonces este informe también ahondaba un poco más en esto y decía que dentro de este grupo de ejecutivos y de altos directivos había muchos que tenían rasgos psicopáticos, que no iban a más precisamente por esta forma de actuar que tenían dentro de las empresas, porque evidentemente las empresas premiaban esta agresividad. Todos hemos tenido algún jefe que yo creo que tiene este tipo de rasgos, o si no lo hemos tenido directamente hemos conocido casos, ¿no? Y eso me llamó la atención, ¿no? Yo creo que de ahí nació toda esta familia, los Gómez Arjona, y me pareció una idea muy buena hablar en una novela negra, primero romper un poco el elemento clásico de las novelas negras que suele tratarse, sobre todo de esa parte oscura de la sociedad que son los delincuentes. Me gustaba la idea de llevármelo a gente bien posicionada, altos directivos, gente dueños de empresa, gente con poder. Es cambiar la gente que rompe las leyes por la gente que cree que las leyes no están escritas para ellos, ¿no? Me gustaba dar ese giro en la novela negra, sacarla un poco de los bajos fondos, subirla un poco a los grandes despachos y ver si se podía construir una novela negra, y bueno, ahí está. A ver, yo creo que ha salido bastante bien. Y ha salido estupendamente, porque además hace una cosa también que me gusta mucho y que también desvías un poco el foco de la que suele ser la pregunta habitual que el escritor lanza al lector para que el lector siga leyendo. Es quién lo hizo, o al menos por qué se hizo, qué podría pasar, porque tú aquí realmente el punto de partida es prevenir, procurar saber quién va a cometer o puede cometer un asesinato antes de que lo cometa. Sí, realmente era un poco lo que comentaba antes. El planteamiento de la novela es un planteamiento muy clásico, ¿no? Una familia prácticamente podría ser el principio de una novela de Agatha Christie, ¿no? Una familia acomodada, del barrio de Salamanca. Los Succession, sí, la están comparando mucho con los Succession, que cosa que me encanta. Una familia muy bien posicionada, acaudalada, con mucho poder. Y en el cumpleaños del patriarca, de Arturo Gómez Arjona, parece que se ha cometido un envenenamiento. Hasta ahí podría ser el thriller. El punto de partida de Agatha Christie. Sí, claro. Pero la señorita Marple, que tomaba también té y lo adivina. Sí, pero yo creo que el thriller dura hasta ahí. A partir de ahí ya es completamente novela negra. Y de hecho yo creo que a medida que el lector avanza en la novela, la pregunta de quién es el que ha envenenado a Arturo pasa a un segundo plano y nos encontramos con una historia completamente distinta. Y eso me gusta, sobre todo descolocar a los lectores me gusta mucho. ¿Has ficcionado muchos datos reales en esta novela? Sí, he ficcionado mucho. Tienes que darte cuenta que yo soy periodista, entonces volver a escribir en las novelas elementos reales me aburre. Yo quiero ficcionar, quiero que la imaginación sea la base de todas mis novelas. Ahora, como hablábamos antes, sobre todo en género negro es muy importante ser verosímil. Y para eso, aunque solamente sea por el bagaje que tengo periodístico, involuntariamente siempre me voy a parte real, a la parte tangible, ¿no? Yo creo que hay muchos elementos reales en mi novela. ¿Que están basados en la realidad? No. Pero que pueden ser reales y que yo creo y he conocido casos muy, muy parecidos, sí. Sí, yo creo que sí. La novela negra, fundamentalmente, sobre todo, bajo mi punto de vista, tiene que tener un elemento que es la crítica social. A mí me sale muy natural introducir la crítica social en mi novela. Lo decía un poco antes, casi sin pensar, a medida que voy escribiendo, es un elemento que tengo que introducir. Y para tener crítica social tienes que saber lo que está pasando, ¿no? Saber cómo funcionan las empresas por dentro, saber cómo son los medios de comunicación por dentro, saber cómo es cierta gente que vive en el barrio Salamanca, cierta gente acomodada, aunque solamente sea también para el elemento humorístico que tiene la novela, y yo creo que tiene bastante humor negro. Estos elementos están basados en la realidad, en cosas que yo conozco. Yo vivo en el barrio Salamanca y hay cosas que yo me encuentro y que quizá me sorprenda porque yo tampoco, yo de alguna forma me siento un poco un elemento extraño dentro del barrio Salamanca, ¿no? Pero sí que me gusta en todas mis novelas saber por dónde piso, y sí que hay un elemento, digámoslo así, real. ¿Pero se puede reconocer a alguna persona? Yo espero que no. A sí misma, quiero decir. ¿No? No, fíjate, yo creo que no. Yo creo que no. Y incluso aunque haya elementos
que haya podido sacar de gente que yo he conocido, que he trabajado con ellos o que he tratado con ellos, al final es muy difícil que la gente se vea a sí misma así de mal, que reconozca esos comportamientos en una novela, porque todos al final tenemos muy buen concepto de nosotros mismos, ¿no? Entonces eso me ha pasado, no en esta novela, pero en las novelas anteriores he puesto prácticamente frases literales que yo he escuchado de cierta gente y luego esa gente me ha venido a felicitar y no se han reconocido para nada, cosa que me congratula como escritor. Pero yo creo que el elemento es ese, es que nosotros nos vemos muy bien a nosotros mismos, no nos reconocemos en esta novela. Y esta novela además, otro de los elementos que me gustaba, por lo que decía antes, que me gusta jugar con los lectores, es muy difícil que alguien se identifique totalmente con uno de los personajes, porque todos los personajes tienen sobre todo una cara oculta bastante despreciable y bastante negra y bastante... Me gusta que tengan esa dualidad, no me gustan que sean puramente malos o puramente buenos, ¿no? Ese juego con el lector de que tú, un personaje que te puede resultar despreciable, pero sigues en la novela no sabes por qué te has identificado con él, eso me gusta porque me parece que las hace reales, porque en el fondo nadie es puramente bueno y nadie es puramente malo, ¿no? Periodista de investigación, querido colega, los secretos. Es lo que siempre, las preguntas, los interrogantes que el periodista plantea, y sobre todo los incómodos, que es decir, no, esto habría que contarlo. Los secretos, fíjense lo que dice en la novela. En eso se basa nuestra relación, en los secretos. Tú escondes los míos y yo guardo los tuyos. Un vínculo irrompible. Los secretos, nuestros secretos. La cadena negra que nos mantiene unidos. Mucho más fuerte que esa tontería de la amistad, la lealtad o los lazos familiares. Pero es que, en la siguiente página, rematamos. No es agradable tener secretos, ¿verdad? Se necesita ser fuerte, porque duelen. Los secretos hacen que sientas espinas brotando dentro de ti, como si la sangre de tus venas arrastrara cristales. Y ese dolor interno no lo puedes compartir con nadie. Es verdad, es que los secretos, al final, aunque uno dice, es mi vida, son mis secretos, son mis cosas, lo que no quiero mostrar a los demás, al final nos pesan mucho siempre, Carlos. Claro, y además es un gran motivador de las tramas, sobre todo en género negro, ¿no? En esta novela fundamentalmente se basa en eso, en los secretos que guarda esta familia, sobre todo para proteger el poder. Yo creo que es el poder, el núcleo, claro, lo has definido muy bien. La novela yo creo que es eso, es una reflexión más que sobre el dinero, es sobre el poder, ¿no? Tú lo dices, hay dos clases de ricos, claro. Los que quieren dinero y los que quieren poder, y estos todos quieren poder. Claro, porque el dinero yo creo que es como se dice, dinero viejo, ¿no? Son una familia de dinero viejo, claro, que ellos lo dan como el dinero les viene y siempre ha estado aquí, no es algo que teman perder. En cambio el poder sí, en la novela el detonante de todo es ese miedo, unos a no acceder a él, y Arturo en este caso es a perderlo. El patriarca a perderlo, claro. Y luego también en esa reflexión sobre el poder, que mucha gente con el tema de Succession, como hablábamos antes, me decía, bueno, es que esta familia, la gente rica se comporta así. Yo creo que el poder nos transforma a todos. Y hablando un poco antes también de los jefes que hemos tenido o gente que hemos conocido con rasgos psicopáticos. También, y además es un refrán popular castellano de si quieres conocer a fulanito, dale un carrito. Todos, yo creo que hemos visto cómo la gente se transforma con muy pequeñas cotas de poder, con un ascenso, la persona que tú conocías al día siguiente le ascienden y es una persona completamente distinta. El presidente de la comunidad de vecinos. El presidente de la comunidad de vecinos, o sea, con algo casi intangible, un poder mínimo, ya nos transforma. Imagínate cómo te puede transformar si estamos hablando a este nivel, ¿no? de gente que realmente influye en lo que sucede en un país, en lo que sucede empresarialmente, económicamente, ¿no? Yo creo que mis protagonistas no son gente especial, simplemente están en un momento y en unas circunstancias especiales. Habría que ver cómo nos comportaríamos el resto si estuviéramos en su situación, ¿no? Y jugando con este género, ¿cómo juegas con el arquetipo? Yo trato de... A mí me gustan, ¿eh? A mí me gusta. O sea, el arquetipo de novela negra, de perdedor, de antihéroe, a mí me gusta. Lo que pasa es que yo creo que hay que renovarlo. Y yo creo que hay un montón de historias negras que rompen ahora mismo. Además, creo que en España estamos viviendo un muy buen momento a nivel de novela negra, no tanto de thriller, sino de novela negra, que están rompiendo bastantes límites que estaban establecidos.
de la novela negra canónica, del detective deprimido que escucha jazz y tal. Yo creo que eso está completamente superado y que se está abriendo muchísimo más los límites de la novela negra con otro tipo de personajes. Hace tiempo una novela negra en la que los protagonistas fueran millonarios sería catalogada como fuera del género, ahora mismo ya se está dentro y yo creo que la gente lo comprende. Yo creo que los arquetipos están ahí, pero creo que tienen que evolucionar y sobre todo para ensanchar los límites de la novela negra. ¿Qué referentes del género negro tienes? Sobre todo americanos. No voy a decir a la Santísima Trinidad, Chandler, Hammett, porque eso es algo obvio para cualquiera que se dedica al género negro. A mí hubo un escritor que me cambió completamente la forma de escribir. Yo había escrito mi primera novela y me parecía lamentable, y lo es, y está metida en el cajón por eso, y nunca va a salir, porque yo escribía como se suponía que se debería escribir. Entonces yo no me sentía cómodo con esa forma. Yo escribía como yo imaginaba que se debía escribir, no como el cuerpo me pedía escribir. Porque pensaba que la forma que yo tenía de escribir o lo que yo quería transmitir no era canónico. No era una novela negra, no estaba bien escrito. Hasta que leí Los amigos de Dick Oyl de Higgins, de George W. Higgins, que también hizo una película con Robert Mitchum. Sí. La película no es tan buena como la novela. Higgins lo que tiene es que prácticamente construye todas sus novelas a base de diálogos. Él ha influenciado mucho, Tarantino lo ha reconocido, influye mucho en el cine de Tarantino con esos diálogos aparentemente intrascendentes. Entonces él lo que hace es que normaliza a la delincuencia. Tú ves es muy tarantiniano. Estos personajes que van a cometer un crimen, van a atracar y están hablando de hamburguesas o están hablando... Eso es puro Higgins. Esa normalidad, esa cotidianidad en la forma de no solamente de hablar, sino de que su vida es la delincuencia y lo asumen y no le dan ninguna trascendencia porque es su trabajo. El hecho de construir una novela prácticamente a base de diálogos fue la que me descubrió que había otra forma de contar historias, que con eso la novela no solamente ganaba en ritmo, sino que además hacía mucho más partícipe al lector, porque no tienes que describir cómo son los personajes, sino que tienes que echarles a andar y dejarles que hablen. Y es el lector el que descubre cómo son a medida que los va descubriendo. Eso me pareció un total hallazgo y a partir de ahí sí me encontré a gusto con mi forma de escribir y me apoyo muchísimo en los diálogos porque es donde me siento más cómodo. Pero fue Higgins. Pero vamos, hay muchísimos. O sea, James Ellroy, pero claro, es que James Ellroy... El perro rabioso. James Ellroy, lo que escribe Ellroy, pues sí, no está al alcance más que de él. Pero fíjate que yo, de verdad, no comparándote con Ellroy en el sentido de que son cosas distintas, porque Ellroy hace muy bien lo que hace, pero no podría hacer esto, también hay que decirlo, y tú a lo mejor, porque no te pones, haces lo de Ellroy, ya veremos. No. Pero sí quería en la despedida precisamente destacar eso. Es una novela que les va a atrapar, La ley del padre, porque es una novela que muerde. Es una novela que te deja algunas cicatrices, y eso es fantástico que el género negro lo haga. Y quien diga que no, perdonen, pues entonces no están hechos para el género. Entonces, y un periodista de raza como Carlos Augusto Casas, cuando se pone a narrar, narra con toda esa rabia que tiene James Ellroy, que tienen los grandes del género. Por lo tanto, muchas gracias. Muchas gracias a ti por esto último. Ya no sé, estoy abrumado completamente. Bueno, pues luego la próxima novela ya toca como Ellroy, entonces, créetelo. Ojalá, por el amor de Dios, ojalá. Un placer, como siempre, conversar contigo y leerte sobre todo. Muchísimas gracias, Óscar. Pablo Vilaboy, nos marchamos al ángulo oscuro del salón. Hoy pega, porque el género es negro, pues el ángulo oscuro. Sí, nos vamos de aquí a la eternidad. Mira, efectivamente, otra de las grandísimas películas de Deborah Kerr. Por cierto, lo cuenta muy bien ella misma. No la veían en el personaje y a lo mejor el arquetipo funcionaba para mal ahí. Una vez de aquí a la eternidad, solo Deborah Kerr podría haberse besado de ese modo con Burt Lancaster en la playa. Así que nos vamos al ángulo oscuro del salón, fíjense, con uno de los besos de la historia del mundo, de la historia del cine, del séptimo arte, y con La ley del padre bajo el brazo, por supuesto. Y volvemos pronto, porque seguimos leyendo. Gracias.